Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que es tu copyright n teniendo un dúo fantástico. Hoy tenemos un tema jugoso, un chismecito de aquellos que nos encantan, porque vamos a hablar de Khan y Demet. Esa pareja que nos tiene a todos en vilo, que un dúo los vemos derrochando miel y al siguiente parece que es tu a punto de declararse la guerra. Pero no se preocupen, porque he estado investigando a fondo y les traigo todos los detalles de lo que ocurrió superíndice 3 en Nianta, justo después copyright de esa misteriosa cena. ¿Copyright dijeron? ¿Copyright para su superíndice 3 realmente? Lo vamos a descubrir juntos. Antes de que nos sumerjamos en esta montaña más menos arrusa de emociones, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activando la campanita, por supuesto, para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último sobre sus celebridades favoritas, las tendencias candentes y por supuesto, mucho chismecito del bueno. Que ya saben, un clic y forman parte de esta gran familia. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Todos sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir son una de las parejas queridas y a la vez polu copyright micas de la televisión superíndice 3N turca. Su química en pantalla es innegable, vaya que lo es. Y esa magia se tradujo en una legión superíndice 3N de fans que más menos han con verlos juntos, no solo en la ficción superíndice 3N, sino también copyright N en la vida real. Pero el camino ha sido turbulento, lleno de rumores, idas y venidas, y declaraciones que nos dejan confundidos que antes. Hace unos días saltaron todas las alarmas cuando Khan y Demet fueron vistos cenando juntos en un elegante restaurante en Nianta, uno de los barrios exclusivos de Estambul. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos, y las especulaciones comenzaron a volar. ¿Era una cena de amigos? ¿Una reconciliación superíndice 3N amorosa? ¿Un proyecto profesional en común? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo que sabemos es que la expectación superíndice 3N era muchísima. Los paparazzi como aves de rapio más menos se apostaron a las afueras del restaurante, esperando captar el momento preciso en que Khan y Demet salieran y, con suerte, soltaran alguna pista sobre lo que había ocurrido dentro. Y efectivamente la espera tuvo su recompensa. Cuando finalmente la pareja abandonó superíndice 3 el local, la prensa se abalanzó superíndice 3 sobre ellos, disparando preguntas a diestro y siniestro. ¿Es Tour N juntos de nuevo? ¿Copyright pueden contarnos sobre la cena? ¿Hay planes de futuro? Khan y Demet, visiblemente sorprendidos por la avalancha, intentaron mantener la compostura y responder a las preguntas con la mayor naturalidad posible. Pero como suele ocurrir en estos casos, sus palabras fueron cuidadosamente medidas, dejando interrogantes que respuestas. Según los medios presentes, Khan fue el primero en tomar la palabra. Con una sonrisa en el rostro afirmó superíndice 3 que la cena ha sido muy agradable y que ha disfrutado mucho de la compau más menos de Demet. Aún más menos adiós superíndice 3 que ambos eran grandes amigos y que siempre era un placer pasar tiempo juntos. Hasta todo pareció indicar que se trataba de una simple reunión superíndice 3N entre colegas y amigos. Pero entonces Demet tomó superíndice 3 la palabra y sus comentarios aún más menos adieron un poco de intriga al asunto. Demet, con una sonrisa un tanto enigmática, confirmó superíndice 3 las palabras de Khan, pero aún más menos adiós superíndice 3 que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Esta frase por supuesto desató superíndice 3 una ola de especulaciones entre los fans. ¿A copyright se refiere a Demet con esa ambigua declaración superíndice 3N? ¿Estaba dejando la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3N amorosa? Pero la cosa no quedó superíndice 3 aún. Algunos testigos que se encontraban cerca del lugar aseguran haber escuchado parte de la conversación superíndice 3N entre Khan y Demet mientras esperaban el coche. Según estas fuentes, la pareja habló superíndice 3 sobre la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto. Al parecer, un importante productor les ha ofrecido protagonizar una serie que promete ser un con diéresis copyright cito rotundo. Y aunque ninguno de los dos confirmó superíndice 3 ni desmintió superíndice 3 esta información superíndice 3N, muchos creen que esta podrá ser la verdadera razón superíndice 3N de la cena en Nianta. Sin embargo, hay otra teoría que circula con fuerza en las redes sociales.
Algunos fans aseguran que Kanye Demet estuvo utilizando esta cena como una estrategia de marketing para generar expectación superíndice 3N en torno a un posible reencuentro en pantalla. Recordemos que ambos actores tienen una gran legión superíndice 3N de seguidores en todo el mundo, y un proyecto juntos será, sin duda, un bombazo medio tico. Pero, ¿qué copyright hay de la vida personal de Kanye Demet? ¿Están actualmente en pareja? Bueno, aquí es donde la cosa se complica un poco. Se sabe que Kanye ha estado vinculado sentimentalmente con varias mujeres en los últimos meses, pero ninguna de estas relaciones ha llegado a consolidarse. Por su parte, Demet Özdemir también copyright ha sido relacionada con diferentes personalidades del mundo del espectáculo, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación superíndice 3N seria. Esto lleva a muchos a pensar que ambos están solteros y disponibles, lo que aumenta las posibilidades de una reconciliación superíndice 3N amorosa. Y es que, seamos sinceros, la química entre Kanye y Demet es innegable. Incluso después copyright ese de tanto tiempo separados, se puede percibir una cierta tensión superíndice 3N en el aire cuando estuvieron juntos. Pero volviendo a la cena en Nianta, ¿qué copyright dijeron realmente Kanye y Demet? Se halló de las declaraciones oficiales recogidas por la prensa, poco se sabe con certeza. Sin embargo, gracias a algunos informantes cercanos a la pareja, he podido obtener algunos detalles adicionales que les voy a compartir ahora mismo. Al parecer, durante la cena, Kanye y Demet hablaron sobre sus proyectos profesionales, sus experiencias personales y, por supuesto, sobre el pasado. Rememoraron los buenos momentos que vivieron juntos durante el rodaje de su serie y recordaron algunas copyright dotas divertidas. También copyright hablaron sobre los errores que cometieron y sobre las cosas que les gustaría cambiar. Según mis fuentes, la cena fue un tanto emotiva y ambos se mostraron vulnerables y sinceros el uno con el otro. Se perdonaron mutuamente por los errores del pasado y se prometieron apoyarse en el futuro. No su copyright ustedes, pero todo esto me suena a reconciliación superíndice 3N en puerta. Pero, ojo. No podemos sacar conclusiones precipitadas. Como dije antes, Kanye y Demet son expertos en mantenernos en vilo y en jugar con nuestras expectativas. Asu que lo mejor es esperar y ver qué copyright ocurre en las superíndice 3 semanas. Lo que podemos afirmar con seguridad es que la cena en Nianta ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Kanye y Demet. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo y de peticiones para que la pareja se dé copyright una nueva oportunidad. Y es que al final, todos queremos verlos felices juntos. Ahora bien, ¿qué copyright opino yo de todo esto? Personalmente creo que Kanye y Demet tienen una conexión superíndice 3N muy especial. Han pasado por mucho juntos y han demostrado tener una gran química tanto en pantalla como fuera de ella. Creo que se complementan muy bien y que podrán ser muy felices juntos. Pero también copyright creo que necesitan tomarse su tiempo y reflexionar sobre lo que realmente quieren. No deben dejarse presionar por las expectativas de los DMVs y deben seguir su corazón superíndice 3N. En definitiva, la cena en Nianta ha sido un evento cargado de misterio y especulación superíndice 3N. No sabemos a ciencia cierta qué copyright ocurrió superíndice 3 realmente entre Kanye y Demet, pero lo que sabemos es que han reavivado la ilusión superíndice 3N de sus fans y han puesto de manifiesto que su historia aún no ha terminado. Y bien, hasta aquí llegamos con el chismecito de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la cena en Nianta y de todo lo que se dijo después copyright ese. Para resumir, hemos visto CU superíndice 3 la cena entre Kanye y Demet ha generado una gran expectación superíndice 3N entre sus fans. Hemos analizado las diferentes teorías que circulan en las redes sociales y hemos desvelado algunos detalles adicionales gracias a mis informantes cercanos a la pareja. También copyright hemos reflexionado sobre la posible reconciliación superíndice 3N amorosa y sobre la necesidad de que ambos sigan su corazón superíndice 3N. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kanye y Demet deberán darse una nueva oportunidad? ¿Creen que la cena en Nianta fue una estrategia de marketing? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo y díganme qué copyright piensan. Me encanta leerlos y saber sus opiniones.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. *** ampliando la noticia ***. Pero ahora esperen, que la cosa no termina acu. Porque como buena chismosa investigadora que soy, he seguido tirando del hilo. Y les aseguro que hay mucho de lo que se ve a simple vista. Resulta que indagando entre los cúrculos de la televisión Superíndice 3N turca, he descubierto que la posible serie que podrá reunir a Can y Demet no es cualquier cosa. Estamos hablando de un proyecto multimillonario. Al parecer, la serie, que aún no tiene título oficial, estará ambientada en un entorno exu Superíndice 3 tico y lujoso. Se rumorea que la trama girará en torno a un romance prohibido entre dos personas de mundos opuestos, con toques de drama, pasión Superíndice 3N y por supuesto, mucho misterio. Y lo mejor de todo es que la serie se grabará en diferentes locaciones alrededor del mundo, incluyendo Italia, Spau más menos A y por supuesto Turquía. Imaginen las postales. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas de los fans es el nombre del productor que es de Truc S de este proyecto. Se trata nada más y nada menos que de uno de los pesos pesados de la industria televisiva turca, un hombre que ha estado detrás de algunas de las series exitosas de los últimos aún más menos os. Un verdadero visionario que sabe Superíndice 3 crear historias que enganchan al público desde el primer capítulo. Y aquí es donde la cosa se pone aún interesante. Porque según mis fuentes, este productor lleva aún más menos os intentando reunir a Can y Demet en un mismo proyecto. Siempre ha creído en la química entre ambos y estuvo convencido de que juntos pueden hacer magia en pantalla. De hecho, se rumorea que ya les ha ofrecido otros papeles en el pasado, pero por diferentes motivos, no han podido coincidir. Pero esta vez parece que la oportunidad es demasiado buena para dejarla pasar. Tanto Can como Demet estarán muy interesados en participar en este proyecto, aunque también Copyright N tendrán algunas reservas. Al parecer, ambos estuvieron conscientes de la presión Superíndice 3N medio tica que implicará a trabajar juntos de nuevo y temen que la relación Superíndice 3N entre ellos se vea afectada. Y es que no olvidemos que la relación Superíndice 3N entre Can y Demet ha sido siempre objeto de escrutinio público. Desde que protagonizaron su exitosa serie, los fans no han dejado de especular sobre su posible romance. Y aunque ambos siempre han negado tener algo que una amistad, la química entre ellos es innegable. Pero además de la presión Superíndice 3N medio tica, Can y Demet también Copyright N tendrán algunas diferencias creativas. Al parecer, ambos tienen ideas muy claras sobre Superíndice 3 deberá ser la serie, y sobre Superíndice 3 deberán ser sus personajes. Y aunque estuvieron dispuestos a ceder en algunos aspectos, también Copyright N quieren asegurarse de que sus voces sean escuchadas. Que como ven, la posible serie que podrá reunir a Can y Demet es un tema complejo y lleno de aristas. No se trata simplemente de un proyecto profesional, sino también Copyright N de una cuestión Superíndice 3N personal. Ambos actores deben tomar una decisión Superíndice 3N que no solo afecte a sus carreras, sino también Copyright N a sus vidas privadas. Y mientras tanto, los fans esperan ansiosamente noticias. Las redes sociales estuvieron que arden con comentarios, teorías y peticiones para que Can y Demet acepten trabajar juntos de nuevo. Los fans estuvieron convencidos de que la pareja tiene un potencial ilimitado y de que pueden conquistar al mundo con su talento. Pero ¿qué Copyright opino yo de todo esto? Pues bien, como ya les dije antes, creo que Can y Demet tienen una conexión Superíndice 3N muy especial. Han pasado por mucho juntos y han demostrado tener una gran química tanto en pantalla como fuera de ella. Creo que se complementan muy bien y que podrán ser muy felices juntos. Pero también Copyright N creo que deben ser muy cautelosos y tomarse su tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quieren. No deben dejarse presionar por las expectativas de los demás y deben seguir su corazón Superíndice 3N. Si deciden trabajar juntos de nuevo, deben hacerlo porque realmente lo desean y porque creen que es lo mejor para ambos. Y si por el contrario deciden seguir caminos separados, también Copyright N deben respetarlo. Al final, lo más importante es que ambos sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras de la mejor manera posible.
En definitiva, la historia de Can y Demet es una historia llena de amor, pasión superíndice 3n, misterio y especulación superíndice 3n. Es una historia que nos tiene a todos en vilo y que nos recuerda que a veces, la realidad supera la ficción superíndice 3n. Así que como siempre les recomiendo que es tu copyright n atentos a mis redes sociales y a mi canal de YouTube, porque aquí les traeré copyright todas las novedades y exclusivas sobre este tema que tanto nos apasiona. ** profundizando a UNMU de ese ***. Pero atención superíndice 3n. Porque aquí viene otra bomba. Investigando un poco Moon ese a fondo, he descubierto que la cena en Nianta no fue un evento aislado. Al parecer Can y Demet han estado reuniendo copyright 2 en secreto durante las últimas semanas. Lo que oyen. Mis fuentes me confirman que la pareja ha sido vista en diferentes lugares de Estambul, siempre intentando pasar desapercibida. Han ido a cenar a restaurantes poco conocidos, han paseado por parques solitarios y han tomado café copyright en cafeterías discretas. Todo un plan digno de espoas. ¿Y por qué copyright tanto secreto? Pues bien, al parecer Can y Demet quieren mantener su relación superíndice 3n alejada de los focos mediáticos. Ambos n hartos de que cada uno de sus movimientos sea analizado y comentado por la prensa y por los fans. Quieren tener la libertad de vivir su vida privada sin tener que dar explicaciones a nadie. Pero como es lo superíndice 3 Jico, mantener un secreto de este tipo es muy difícil. Siempre hay alguien que los ve, que los reconoce y que no puede resistirse a compartir la información superíndice 3n con los de MUPS. Y eso es como han llegado a mis oídos todos estos detalles. Ahora bien, ¿qué copyright significa todo esto? ¿Es Can y Demet intentando reconciliarse en secreto? ¿Es simplemente siendo amigos y disfrutando de la compa más menos ua del otro? ¿O es planeando algo ese grande que aún no podemos imaginar? La verdad es que no lo su copyright con certeza. Pero lo que puedo decirles es que la relación superíndice 3n entre Can y Demet es mucho ese compleja de lo que parece. Hay muchos sentimientos involucrados, muchas emociones a flor de piel y muchas cosas por resolver. Y es que no olvidemos que Can y Demet han compartido momentos muy intensos juntos. Han reído, han llorado, han discutido y se han reconciliado. Han vivido experiencias que los han marcado para siempre y que los han unido de una manera muy especial. Por eso no me extraño más menos a nada que ahora es tu copyright, intentando retomar el contacto y ver si pueden construir algo nuevo juntos. Creo que ambos se merecen una segunda oportunidad y que tienen el potencial de ser muy felices. Pero como siempre el tiempo dirá la última palabra. Así que mientras tanto les invito a que sigan conectados a mi canal y a mis redes sociales, porque aquí les traeré copyright todas las novedades sobre este culebro superíndice 3n que nos tiene a todos enganchados. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? Me encanta leer sus opiniones. Y recuerden, la vida es un chismecito. Así que a disfrutarlo. Hasta el superíndice 3 vídeo.